buenos días, bienvenidos y bienvenidas a la Jornada por la Vida 2021, con el tema Sexualidad y Adicciones. Este es un evento organizado en los 63 aniversarios de la universidad. Este evento está a cargo de la Dirección de Programas Estudiantiles a través de las unidades de atención psicosocial en las diferentes divisiones académicas. Una servidora, la psicóloga Gabriela Ávila Rodríguez, le doy la más cordial bienvenida, agradeciendo su presencia, puntualidad y permanencia en nuestros eventos. Saludo con mucho agrado a los y las estudiantes de los diferentes semestres que nos acompañan esta mañana, de las diferentes licenciaturas, a los docentes, personal administrativo y público en general, y al igual que a las autoridades universitarias que están presentes en este evento. En particular, a la doctora Dora María Frías Márquez, secretaria de Servicios Académicos, a la maestra Perla Karina López Ruiz, directora de programas estudiantiles, y a las psicólogas y psicólogos del equipo de consultorios psicopedagógicos de la UJAT que han preparado este evento para ustedes. A continuación, les hago la presentación de nuestro presidium de este evento. Nos acompaña en esta mañana la doctora Dora María Frías Márquez, secretaria de Servicios Académicos de la UJAT, a quien le pedimos abrir su cámara. Al igual, la maestra Perla Karina López Ruiz, directora de programas estudiantiles. Muy buenos días. Y nuestro conferencista magistral de esta mañana, el maestro Jorge Zamudio Escamilla. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, también muchas en gracias. Este evento. Ahora les pido escuchar con atención la exposición de motivos a cargo de la maestra Perla Karina Ruiz, directora de programas estudiantiles. Adelante, maestra. Muchas gracias, Gaby. Muy buenos días a todos. Bueno, quiero agradecer en nombre de la universidad a quienes el día de hoy se encuentran acompañándonos en este evento de Jornadas por la Vida, que como ustedes saben es un evento ya de gran tradición y que se celebra en este mes para que pues, nuestros estudiantes tengan una jornada dedicada a ciertos temas que se han recolectado durante todo el año. Quiero agradecer en primer lugar pues, a quienes nos acompañan, a la doctora Dora María Frías Márquez. Muchísimas gracias, doctora, por apoyarnos y por liderar estos trabajos de los consultorios y de la Dirección de Programas Estudiantiles. Por supuesto, a ti, Gaby, como coordinadora de las unidades de atención psicosocial de la universidad, al maestro Jorge Zamudio Escamilla, quien dará inicio de esta jornada. Muchísimas gracias. Nuevamente, bienvenida a tu casa. Y, por supuesto, a los jóvenes estudiantes, a los profesores, el público en general que siempre nos apoya y que se interesa por estas pláticas relacionadas con ciertos temas. Quiero no desaprovechar la oportunidad para platicar con ustedes sobre esta jornada que, como ustedes ya saben, pues se celebra cada mes, cada año, con la finalidad de que ustedes durante este periodo de actividades pues se van recolectando temas de interés para ustedes. Yo quiero agradecer a los consultores psicopedagógicos de la universidad que durante todo el año han generado actividades y que recolectando precisamente estos temas o estas dudas o intereses de ustedes, define cuál será el sentido de la Jornada por la Vida. En esta ocasión, pues se tratarán temas de sexualidad y adicciones que pues son de intereses para usted. No quiero desaprovechar la oportunidad de agradecerle a todas las personas que se encuentran detrás de la organización de este evento, que pues son los 10 psicólogos que forman parte de los consultorios de la universidad, y quiero nombrarlos para agradecerles, por supuesto, a la psicóloga Gabriela Ávila, a la psicóloga Zaira Quérez Domínguez, a Freddy Orueta Arias, a Virginia Descartes de la Cruz, a Guadalupe Isaí Herrera Campos, a Daniel Sánchez Cruz, David de los Santos de Dios, Sara Patricia Gordillo Sánchez, Julián Sánchez Alcudia y Gloria Guadalupe Rodríguez. Estos psicólogos se encuentran en las diferentes divisiones académicas y todos los días se esfuerzan por traer a ustedes temáticas con un sentido profesional para atender y también para darle la atención y la relevancia que tiene que mantengamos nuestra salud mental.
No quiero despedirme antes de agradecerle, por supuesto, a nuestros ponentes, a quienes les agradecemos su tiempo y su dedicación durante estos 2 días, al maestro José Zamudio nuevamente, que inaugurará este espacio, por supuesto, a los sexólogos que estarán platicando con nosotros en una mesa de diálogo, a Ana Yuridia del Río Priantes y al sexólogo Adolfo Perroni Berlengui, y por supuesto a los que el día de mañana colaborarán con nosotros, a la maestra Julia Berenice Hernández, a la maestra Viridiana Valencia Ramón y el maestro Eduardo Cámara Vázquez, quienes mañana desarrollarán talleres. Espero que estas jornadas sean para ustedes de beneficio, que se queden con nosotros durante estos 2 días y que aprovechemos todos estos temas. Es para nosotros una satisfacción tener a estos profesionales que nos van a orientar en este tema y que es muy necesario. Ustedes saben que pues la pandemia ha cambiado nuestra perspectiva de muchos temas y qué más que tener la guía de profesionales con experiencia para conocer un poco más sobre estos temas. Muchísimas gracias y que tengan muy buen día. Gracias, maestra, por esas palabras. Nos emociona mucho que nos haya contemplado a cada uno y una de los psicólogos y bueno, en representación hoy soy portavoz de este equipo que ha trabajado precisamente así como lo comentaba anteriormente, que hemos trabajado durante toda la contingencia con diferentes temas precisamente para incidir en la formación integral de cada uno y una de las estudiantes. Les cedo ahora el micrófono a la doctora Dora María Frías Márquez, secretaria de Servicios Académicos de la UJAT, quien nos dará unas palabras de bienvenida y bueno, y de inauguración a este evento. Sí, antes que nada, pues agradecer, me es grato saludar a quienes me distinguen su presencia en el presidio, a quien es el motor de estas actividades, a la maestra Karina López Ruiz, directora de los programas. Gracias, maestra, por toda esta organización en estas cosas, desde luego al gran equipo de trabajo que ya usted bien mencionó. Asimismo, agradecer a quien nos acompaña como conferencista el día de hoy, al maestro Jorge Samuel Escamilla. Muchas gracias, bienvenido a la Universidad Juárez, es su casa, maestro. A la maestra Gabriela Ávila Rodríguez, encargada de la Unidad de Atención Psicosocial. Con la honrosa representación, desde luego, del líder de esta universidad, el licenciado Guillermo Narváez Osorio, les saludo y doy la bienvenida a los participantes en la Jornada por la Vida 2021, Sexualidad y Adicciones. Agradezco también que estén conectados mediante las diversas plataformas digitales de nuestra universidad, o sea, a los padres de familia, a los profesores, investigadores y a la comunidad en general de nuestra universidad. El modelo educativo de esta casa de estudios plantea en todo momento poner en el centro a nuestros estudiantes, formándolo para la vida y teniendo como principio una educación orientada a la calidad desde el alumno anterior. La UJAT está siempre en la búsqueda de herramientas que coadyuven en su formación integral y esta jornada es más que pertinente. Esta jornada por la vida se realiza cada año en el mes de noviembre, debido a que este mes la mayoría de las personas lo relacionan con la muerte, con situaciones de pérdidas, experiencias emocionales que los remontan a miedos, a tristezas, entre otras. Las unidades, desde luego, de atención psicosocial retoman la importancia de la salud como un estado integral de plenitud que las personas requieren y propone herramientas de prevención para el tratamiento de riesgo en cuanto a la sexualidad. Es por ello que son el tema central de la jornada este año. Con estas actividades se busca brindar a los estudiantes alternativas diversas que proponen prácticas saludables enfocadas al desarrollo pleno del ser humano, que implica los aspectos físicos, mental, emocional, psicológico y también espiritual, a través de las actividades terapéuticas que se irán desarrollando durante estos 2 días. Se considera mental como una parte
mental de una persona, ya que puede afectar aspectos específicos de la vida escolar y laboral de los individuos, además de provocarles sentimientos de angustia, ansiedad, depresión y bajo rendimiento académico. Es sumamente importante brindar estas herramientas y desarrollar habilidades para la vida que proporcionen bienestar y plenitud en nuestra población estudiantil, porque ayudándolos, desde luego nos ayudamos, incrementamos nuestros indicadores, pero sobre todo nos ayudamos como sociedad, que eso es lo que más importa al final del día. Tener una juventud sana, tener una juventud estudiosa, tener una juventud que vaya abonando al desarrollo de nuestro estado, de nuestro país. La UJAT, ocupada en la formación integral de Creo que tuvimos un problema de... la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco. Los estudiantes han estado atendidos de manera individual de acuerdo a diversas problemáticas psicológicas que afectan a su rendimiento académico. Y es el área de atención psicosocial donde se crea el espacio para colaborar con el programa institucional, también denominada integral para el estudiante a través de psicopedagógica, sobre todo a fin de permanencia de los estudiantes en los diversos programas educativos. Pues los invito, jóvenes, es para ustedes este mensaje, a aprovechar al máximo esta área en torno a todas estas dinámicas ya comentadas, a todas estas problemáticas ya planteadas. La UJAT los pone al centro y ustedes son nuestra razón de ser. Convoquen a todos sus compañeros que necesiten esta información, súmense a esta conferencia que está por iniciar, denominada CES Game, un acercamiento a la sexualidad y los videojuegos, que nos impartirá el maestro Jorge Zamudio, a quien ya le agradecimos profundamente y seguiremos agradeciéndoles por este espacio que comparte con nuestra comunidad estudiantil, pero desde luego, súmense luego a los trabajos de las mesas y talleres que se han preparado especialmente para todos ustedes. No me queda más que desearles que esta jornada esté llena de éxitos y que sea de gran beneficio para su vida, la presente y la que tengan que transitar a lo largo de toda su formación profesional. Me despido con el lema de la UJAT, que es estudio en la duda, acción en la fe. Y ahora, si me lo permiten, yo quiero solicitarles que escuchemos la declaratoria inaugural para que, siendo las 10:19 horas del día 23 de noviembre de 2021, a nombre del licenciado Guillermo Narváez Osorio, que a través de mi conducto les envía un saludo y abraza este esfuerzo, de declarar inaugurados los trabajos de la jornada por la vida 2021, sexualidad y adicciones. Estoy segura que será para bien de toda la comunidad universitaria. Muchas gracias y éxitos. Gracias, doctora, por tan emotivas palabras. Y bueno, ahora vamos a despedir a nuestro presidium que nos acompañó en esta mañana y que ya dio el mensaje inaugural para dar apertura al programa de la Jornada por la Vida 2021. Les cuento que se llevarán a cabo el día de hoy 2 actividades, una conferencia magistral en donde se abordará el tema Sex Game, un acercamiento a la sexualidad y los videojuegos, y a las 12 horas la mesa de diálogo con el tema habilidades para la vida en la sexualidad. Así que te invitamos a seguir el programa general del día de hoy y acompañarnos durante toda la transmisión. Recuerden que este espacio es para ustedes, en el que pueden expresar sus dudas, sus inquietudes, comentarios a través del chat, y nuestros ponentes en esta mañana va a dar respuesta a sus comentarios después de su presentación. Pueden hacerlo a través del chat
Les reitero, ahí pueden escribir sus preguntas y comentarios y al finalizar la conferencia dar respuesta a ella. Bueno, ahora sí voy a presentar a quien nos acompaña en esta mañana, nuestro conferencista magistral. Les voy a contar un poquito acerca de él para que los vayan conociendo. Él es egresado también de la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco, es maestro en sexología, es especialista en sexualidad educativa. También tiene una especialidad en sensibilización y manejo de grupos. Es psicólogo clínico y gamer profesional por más de 16 años con victorias en torneos nacionales e internacionales. En franquicia como Call of Duty, Halo, FIFA y Clash Royale. Es director académico de CAPSI, Centro de Atención Psicológico y Sexológico Integral, aquí de nuestro estado de Tabasco, e imparte maestrías, diplomados y cursos. También es catedrático en el Instituto Mexicano de Sexología. Es alumno activo y becado por el IEPS, la Escuela de Barcelona, en Master Sport Manager. Entonces, quiero dar la bienvenida al psicólogo y sexólogo, maestro, Jorge Samúdez Escamilla. Bienvenido a esta casa de estudios. Y bueno, ahora sí, sin más detalle, demos inicio con la presentación de la conferencia del día de hoy del maestro Jorge Samúdez Escamilla con el tema Sex Game, un acercamiento a la sexualidad y los videojuegos. Adelante, maestro. Muchísimas gracias, Gaby, doctoras, por favor, también profesoras, toda la comunidad. ¿Cómo se siente cuando uno está en casa? La verdad, cómo este recibimiento y este cariño y este aprecio cuando uno está en casa, pues uno se siente relajado y tranquilo. Normalmente luego en otros lugares como que sí llegas a tener como cierto nerviosismo, pero no, aquí está la euforia de poder estar aquí en casa, de poder estar viendo pues justo a muchas personas conectadas, a muchas colegas, a muchos colegas. La verdad que eso me da también muchísimo gusto. Muchísimas felicidades por todo este esfuerzo que se está haciendo. Por ahí, en el momento en cuando uno estaba estudiando la carrera, no se veían estos esfuerzos tan específicos en la parte de psicología. Teníamos ahí como estos empujes, estas ganas y me da muchísimo gusto saber que se han venido materializando muchos de los proyectos que en su momento iban iniciando o que bien no tenían como tanto patrocinio como ahora se está dando. En verdad, muchísimas felicidades. Gracias por tener todo este esfuerzo y enhorabuena a todas mis colegas, a todos mis colegas que están con todo este esfuerzo y pues bueno, la verdad es que encantado, maravillado y pues sí, digo, a veces es un poco diferente, ¿no? Estos temas, pero me parecen tan importantes porque justo eso, dentro de lo que les puedo yo compartir un poco de mí, es que inclusive cuando estuve en la carrera de psicología, por ahí en mi materia de metodología cuantitativa y cualitativa, en el momento de estar haciendo ciertas investigaciones, pues a veces era como el rarito, y de hecho sigo siendo en ciertas cosas, ¿no? Como que el raro, como el que definitivamente con los temas no se alineaba mucho a lo que las demás personas querían interesar a hacer la investigación. Y justo yo hice una investigación relacionada a los videojuegos y desde ahí empecé a ver ciertas líneas por la atracción y el gusto hacia este tema, en donde en definitiva, pues bueno, tuvimos muchísimo interés e iniciamos con esta parte de querer estar más adentro, estar investigando sobre el tema. Y la verdad es que es un tema muy importante y hoy por hoy contento el saber que está siendo como un boom en muchos de los sentidos. Pero bueno, vamos a poder entrarnos en esto, en el tema conforme vayamos en la charla. Sí quiero comentar ciertos puntos. Esta conferencia va muy alineado o está preparada para ver como un acercamiento. Es un acercamiento hacia el tema de la sexualidad, es un tema de acercamiento hacia la parte de los videojuegos. Vamos a ver ciertos conceptos básicos y necesarios dentro de ello. Y entonces también va direccionado a la parte de poder tener por ahí como la iniciativa de entendernos qué es lo que se refiere un poco esta alineación o esta influencia de los videojuegos en mi sexualidad. Y pues bueno, dentro de eso hay que partir que
pues vamos a tocar como ciertos temas un poco para la comunidad estudiantil y también para el público en general. Y entonces voy a hablar tal vez con cierta información que muchas de las personas que están asistentes tal vez puedan tener conocimiento, pero también puede existir cierto grupo de asistentes que no necesariamente tengan conocimiento sobre el tema de los videojuegos principalmente. Para eso estamos tratando de equilibrar esta conferencia y esperemos que se logre el objetivo de poder tener este acercamiento y que genere también un despertar y un estar aquí y ahora en mucho del tema tan importante que su servidor como especialista de psicólogo y sexólogo requiere como el querer generar estos esfuerzos hacia este tema. De ahí estamos viendo justo esta lámina inicial. La verdad que me agrada mucho por la diversidad en los colores, por el tema de este juego que se llama Among Us, un juego bastante interesante. Y pues bueno, de ahí me apoyan con la siguiente. Esta lámina es justo como, vamos a poner cierta atención a todo esto. Ya por ahí di la introducción, ya por ahí es importante mencionarles, el compartirles que pues su servidor, justo desde hace 16 años, tenemos ahí la oportunidad de adentrarnos a todo este tema de los videojuegos. Por ahí hemos podido competir, como bien me hicieron ahí en la presentación, en algunos torneos de Call of Duty, hemos podido competir en algunos torneos de Halo, de manera nacional, de manera internacional, y la verdad que les puedo compartir que en su momento, reitero, fueron temas de estar rompiendo paradigmas, fueron temas de estar teniendo como cierto aprendizaje de lo que la misma vida te da, ¿no? Porque los videojuegos no se consideran propiamente algo que pues, sean tan profesionales como tal. Hoy por hoy ha venido un crecimiento de profesionalismo en el área. Hoy existe ya la creación de los eSports, se llaman, que es la letra E, eSports en inglés, entonces es los electronic deportes como tal, o los juegos electrónicos. Entonces, dentro de eso, su servidor pues, tuvo la oportunidad de estar en algunos eventos de torneos teniendo ciertas victorias. Ahora también ya se pueden jugar desde dispositivos de celulares y entonces por ahí también hemos podido tener ciertas oportunidades de torneos. Entonces este es un mundo bastante interesante y a mí en lo particular me agrada muchísimo el poder siempre tener estos foros y estas charlas para que podamos adentrarnos al tema. Pero ojo, la verdad es que este tema aún no ha sido tan investigado, al menos aquí en México y en Latinoamérica. Y la verdad es que, además de eso, estamos haciendo historia, porque también, si bien he conocido colegas y personas que inclusive en profesiones de sociales han generado también cierta investigación de esto, estamos haciendo historia porque la realidad es que son de las pocas veces que se están haciendo este tipo de conferencias relacionadas a estos temas. Así que, pues bueno, vamos a adentrarnos y vamos un poco con lo básico. Por favor, la siguiente. Por ahí. Listo, muchísimas gracias. Vamos a iniciar con lo básico. Necesitamos comprender, y a mí me encanta iniciar siempre con esto, para ir disipando mitos, dudas o como falta de información por ahí. ¿Qué son los conceptos básicos de la sexualidad? Normalmente siempre pensamos que la sexualidad es solamente la parte del erotismo, la sexualidad solamente sentimos o creemos que es como esta relación íntima, esta cuestión de deseo. Y la realidad es que nosotros como sexólogos y sexólogas en formación tenemos muy marcado qué es lo que realmente tiene el concepto de sexualidad. Y vamos a iniciar en que son 3 esferas importantes para comprender el concepto de sexualidad. La primera es lo biológico. Entonces, es una esfera relacionada a lo biológico. ¿Y a qué me refiero con lo biológico? Es justo esto, el cómo está mi estructura biológica de mi cuerpo humano como tal. O sea, mi sistema nervioso, el tener mis órganos sexuales como tal, el tener mis sentidos activos, el saber que tengo sentidos como tal, el vivir mis sentidos. Entonces, dentro de eso, lo biológico es propiamente toda la biología y estructura que es mi cuerpo y es mi ser como tal, ¿no? De manera biológica. Entonces, esa estructura biológica
va también de la mano, porque al final son estas tres esferas, del aspecto psicológico. Y este aspecto psicológico es como lo que nosotros le damos valor, el cómo nosotros nos sentimos, con qué nos identificamos, qué es lo que realmente es importante para mí, qué no es importante para mí, cómo justo yo quiero expresar mi ser como tal, mi manera de ser. Entonces, esta esfera de lo biológico es propiamente lo que nosotros tenemos y queremos ser en cierta medida. Pero también tenemos otra esfera que es importantísima, que es la esfera de lo social. Y dentro de la esfera de lo social, ahí surgen las normas, las costumbres, las leyes, dependiendo de la sociedad en donde nosotros vivamos como tal, cuáles son las tradiciones, y de aquí también está el otro lado, los mitos, los estereotipos. Entonces, si vamos de la mano con estas tres esferas, por supuesto que hay una combinación en estas tres esferas, y lo que está en medio es propiamente lo que yo soy. Lo que yo me identifico, el cómo justo yo tengo mi cuerpo, de qué manera es mi cuerpo, cómo me identifico yo con mi cuerpo y cómo quiero que me identifiquen las demás personas. Y esto es muy importante el entender este concepto. Nos vamos a ir poco a poco para poder llegar al momento más importante de esta charla, pero es importantísimo que tengamos muy claro estos conceptos básicos de sexualidad. Porque reitero, dentro de lo biológico, que es mi estructura de cuerpo, dentro de lo psicológico, que es propiamente mi ser, el cómo yo me identifico, mis emociones, el cómo yo me expreso, y lo social, que es lo que la sociedad puede generar hacia mí o lo que yo puedo generar hacia la sociedad y participo en la sociedad, o la sociedad justo es la que participa dentro de mí y puede generar alguna influencia o puede generar algún desarrollo o alguna línea de pensamiento, etcétera. Es muy importante entender este concepto básico de sexualidad, porque reitero, ya que tenemos esta información, normalmente cuando escuchamos sexualidad, es como esto, placer, el coito, cuál es tu punto G, qué es la zona más importante, es las zonas erógenas. Entonces, no necesariamente es eso. No necesariamente es eso. Por supuesto que hay cierta relación y si vamos de la mano junto con estos conceptos, por supuesto que hay esta relación en donde qué es lo que pasa con alguien que me llama la atención, alguien que me gusta, alguien que me atrae, justo juegan eso. Hay cierta reacción biológica en mi cuerpo como tal, hay cierto comportamiento psicológico de mi ser, esta sensación que tengo con alguien que me atrae, con alguien que me gusta, y de manera social cómo yo también me externo o cómo yo también me expreso hacia este comportamiento de lo que yo estoy sintiendo. Somos seres de vida, somos seres de sentir, somos seres de que nos gusta siempre el poder expresarnos de las distintas maneras en las que queramos expresarnos. Y justo esto es importantísimo el comprenderlo porque los conceptos básicos de la sexualidad, reitero, van a ser la base a toda esta charla que vamos a estar teniendo sobre los videojuegos. Por favor, la siguiente. Muy bien, ¿qué son los videojuegos? Es importante tener como esta base de información. Los videojuegos es un centro de entretenimiento. Por ahí, en el año 86 como tal, cuando se da relativamente el boom, uno de los booms más importantes, que fue la consola de Nintendo, creo que muchos de nosotros conocemos o ubicamos el Mario Bros. Como tal, generó este principio, que sea un centro de entretenimiento e inclusive era un centro de entretenimiento familiar como tal. Un poco de la historia, cuando surge, inclusive tenían como todo este esquema de marketing en donde la figura y los comerciales que pasaban en la televisión era tener la figura de un papá, una mamá y un niño y una niña jugando y teniendo su centro de entretenimiento. Y justo es eso, es un centro de entretenimiento en el cual se usan comandos, ahora en la actualidad ya se pueden utilizar comandos de voz, controles, en el cual se permite tener esta simulación de ciertas experiencias, de ciertas vivencias que podamos llegar a tener, y esto se proyecta a través normalmente de una pantalla o un monitor como tal. Y digo normalmente porque la realidad es que es lo que hace de video como tal, ¿no? Entonces,
Usan estas transferencias también de información hacia la computadora, pero bueno, no nos vamos a meter tanto en el tema técnico, pero sí es importante decir que hoy por hoy existen los videojuegos desde la computadora, desde consola, las mismas maquinitas, las arcades, la que no sé cuántas personas de los que estamos aquí, a veces luego nos regañaban, si por ahí me está escuchando mi mamá, luego me regañaba porque no llegaba con las tortillas o ya llegaba con las tortillas frías, ¿no? Por estar ahí jugando en el arcade. De hecho, ahí por Superhigadera, en la petrolera. Entonces, están también las arcades, están ahora, hoy por hoy, los celulares. Los celulares también forman parte ya de los dispositivos para el esquema de los videojuegos. Entonces, los videojuegos ya son muy, muy amplios. Antes, como los comentaba, en 1986, teníamos que tener nuestra consola, principalmente fue como los orígenes en donde mayor impacto hubo sobre los videojuegos, con Nintendo. Teníamos nuestra consola como tal, nuestra televisión y que dentro de ellos se conectaban. De ahí también estaban las arcades, que son inclusive más antiguas que el Nintendo, pero lo importante o lo relevante que hizo Nintendo fue justo el generar que las consolas estuvieran en casa antes que tuviera un impacto tan alto o tan fuerte como lo fue Atari. El Atari también ustedes recordarán esta palanquita y un botoncito. Entonces, bueno, toda una maravilla de historia en el esquema de los videojuegos. Y eso es propiamente lo que quisiera dejar en claro qué son los videojuegos. Ahora el concepto, ¿no? ¿Quiénes son las personas o cómo se les llama a las personas que propiamente integran o juegan los videojuegos como tal? Justo esto, ahora tenemos una denominación muy famosa que son los gamers, ¿no? Las personas gamers, las gamers como tal, ¿no? Anteriormente se decían mucho videojugadores o se le decía mucho justamente personas que jugaban los videojuegos, ¿no? Pero ahora ha generado con todo este esquema del Internet y con todo este esquema de poder jugar inclusive en línea, por ahí en el año 2001, en donde Xbox, Microsoft, justo son los que inician con toda esta importante modificación en cómo se dan estos juegos en línea. Empiezan mucho a utilizar este concepto de gamer de manera muy amplia y de manera exponencial a nivel mundial, porque el concepto gamer es propiamente la palabra en inglés de jugador como tal, pero se le empieza a atribuir muchísimo la palabra gamer a todas las personas que estamos relacionados en los videojuegos. Aquí hay un punto muy importante. Una persona gamer propiamente, no crean, luego a veces están dentro de la estadística de que son gamers y luego uno ni sabía que era gamer. Aquí es importante mencionar que los gamers o las personas gamers son consideradas gamers inclusive desde el momento en que están jugando el Tetris, el Candy Crush, cualquier juego en relación en donde inclusive están las barajitas y, ay, es que me tengo que... Yo me acuerdo muchísimo cuando, digo, mi mamá siempre ha sido gamer, muchas partes de los que están a mi alrededor siempre han sido personas que les gustan los videojuegos, pero inclusive los juegos que están en Facebook, que en su época, recordaré tal vez 2009, 2010, 2011, había un juego que se llamaba el Farm Guys, algo así, en donde era un juego muy sencillo, tenían que llegar, entrar, darle de comer a ciertos animalitos de sus granjas, hacer cosechas, etc. Todo eso también son los videojuegos. Y las personas que jueguen eso también son consideradas gamers. Aquí es donde empezamos a tener como este despertar de conciencia. Un gamer no es solamente la persona que tenga la consola. Un gamer no solamente es la persona que recordamos que en su infancia jugaba arcades y ahora ya no lo hace como tal. Una persona gamer relativamente es esta persona que le gustan los videojuegos, que aunque no necesariamente los juegue y que ahora los ve, ya sea por transmisiones, por YouTube, por donde sea, también está dentro del concepto de ser gamer. Y eso es muy importante porque a veces creemos que la parte de ser gamer o la parte de tener esto de los videojuegos no es para mí. ¿Por qué? Porque está relacionado un poco a lo infantil, un poco a lo que no necesariamente yo estoy de acuerdo porque si no me van a criticar. Y bueno, vamos a ir conforme vayamos avanzando sobre los estereotipos que hay dentro de los gamers. Pero, punto importante. Gamers, hay muchísimo más gamers de lo que uno puede creer y a veces uno mismo es gamer y ni sabía.
Vámonos un poco con las estadísticas de los videojuegos. Fíjense lo importante y lo relevante que tenemos hoy por hoy en los videojuegos en México. En México somos el número 10 de país en donde tenemos el número de consumo de videojuegos como tal. Eso es una estadística importantísima dentro de la industria porque México no figuraba dentro de los 10, ni inclusive ni dentro de los primeros 15, ni dentro de los primeros 20. Hoy por hoy un dato importante, en Latinoamérica el país número 1 que tenía en consumo y en videojugadores o gamers era Brasil. Pues México orgullosamente a partir del 2018 se convirtió el número 1 en Latinoamérica como tal. Tenemos que el 65% de los hogares mexicanos, como tal, hay un gamer. O sea, somos 72 millones de gamers. Y estos son estadísticas reales. También un poco lo que les comentaba sobre la industria de los eSports. Los eSports, en resumen, es eso. Es lo que haces como tal con tu videojuego y que hay justo juegos específicos para este tipo de conceptos. Los eSports es el jugar de manera profesional y tener patrocinio y generar ganancias de los torneos o de las partidas como tal. Es como, imaginemos, pasó dentro de la pandemia, un ejemplo muy claro, se suspendieron todos los partidos de fútbol, absolutamente todos los partidos de fútbol, soccer de la Liga Mexicana. ¿Qué hizo la Liga Mexicana? ¿Qué fue lo que relacionado a las televisoras? Necesitamos generar por ahí la estadía y cubrir ciertas necesidades y también es una oportunidad el hecho de utilizar a la gente que le gustan los deportes. Pues bueno, hay un juego que se llama FIFA, de igual manera, que lo puedes jugar desde PlayStation, desde Xbox, desde Nintendo, Switch, y entonces empezaron a hacer un torneo que lo transmitieron a nivel nacional, que eran justo Chivas, América, Monterrey, y ciertos equipos de fútbol que jugaban entre ellos e hicieron su torneo de la Liga Mexicana de eSports. Entonces, eso es importante que lo tengamos porque la industria de los videojuegos ha crecido exponencialmente. Y dentro de eso también es importante decirlo que solo en México, en el 2020, se generaron ventas de 2.300 millones de dólares. Entonces, ojo, es importantísima esta industria y es importantísimo el hecho de que nosotros en México estemos teniendo estas cantidades de ventas. Vamos adelante, por favor. Un poco ya con la historia de lo que tenemos de los videojuegos y un poco con lo que tenemos de conceptos básicos de la sexualidad, vamos a adentrarnos en el esquema de los estereotipos. Y es que existen estereotipos. Mucho de lo que nosotros estamos rodeados en nuestro día a día, tenemos estereotipos. El cómo deben de ser ciertas personas, el cómo se deben de comportar ciertas personas. Y recordemos, justo es la parte de este componente de la sexualidad, lo social, lo que atribuye también dentro del esquema psicológico. Por favor, la siguiente. Y entonces tenemos estos estereotipos que son los primeros que se tienen en margen de una persona gamer, que son personas sedentarias como tal, que definitivamente como siempre están sentados o siempre están frente a un monitor o que están en el celular o que están recostados, son una persona sedentaria, ¿no? Que además pues, son obesos, ¿no? Que dentro de ello hay una obesidad mórbida inclusive. Yo recuerdo mucho, hay un capítulo muy explícito, grotesco y con un humor muy negro de South Park, en donde uno de los personajes que se llama Cartman lo figuran con una obesidad mórbida que tiene granos, etcétera y todo, y lo hacen de una manera como muy despectiva, ¿no? En ese sentido. Y es un poco esa figura, inclusive hay ciertas investigaciones, porque el tema de los gamers o el tema de los videojuegos todavía sigue siendo muy volátil en tipos de línea de pensamiento. Entonces hay también como ciertos comportamientos o ciertas opiniones en donde el sedentarismo y la obesidad es lo que representa para ciertas personas lo que es el ser gamer. Y curiosamente se inician a dar ciertas investigaciones y por ejemplo la Universidad de Queensland de Australia, ellos encuentran que dentro de la población de esta investigación tienen esta conclusión de que el 21% de que los gamers tienen
un 21% de mayor probabilidad de contar con una mejor salud. Y esto es como muy relevante y también muy importante, porque esta estadística se da en que justo los videojuegos ayudan mucho a esta constancia y estimulación cerebral, y que además estas prácticas de convivencia, de relación entre sus mismos iguales, ya sean los gamers que están relacionados en sus amistades, y yo la verdad es que lo puedo compartir, en donde he tenido reuniones, tengo la oportunidad de contar con amigos de años, en donde justo llevamos ya casi 16, 17 años siendo amigos en línea, propiamente, ¿no? En donde tenemos una frecuencia de estar jugando diario. Y, por ejemplo, tengo un amigo que es ingeniero civil, todos los días va al gimnasio como tal, tiene un cuidado en su alimentación muy puntual, ¿no? Tengo otro amigo que también es médico, ortopedista como tal, traumatólogo, perdón, y que dentro de eso todos los días hace natación, todos los días tiene sus actividades, y me puedo ir con N cantidad de ejemplos en donde también podemos compartirles, ¿no? Que hemos generado ciertas reuniones de gocha, hemos generado también ciertos partidos de fútbol, porque a veces luego lo juegas en el FIFA o juegas ciertas cosas y quieres también como jugarlo de manera física. Entonces, el problema de los estereotipos es que siempre se van en un lado despectivo, en un lado negativo, ¿no? Como tal, no necesariamente se van con adjetivos positivos en cierta manera, ¿no? Y es propiamente la descripción de un estereotipo. Y entonces aquí lo importante es romper con estos estereotipos, ¿no? Habrá personas que al final puedan ser el ojo, ¿no? de atención ante esta creencia del estereotipo de que los gamers son sedentarios o personas obesas, y habrá personas que figuren y que digan, no, pero es que yo conozco a fulanito de tal, que tal persona sí es así, tal persona tiene como tal. No necesariamente por el hecho de tener el esquema de ser un gamer o de tener el gusto por los videojuegos, no va relacionado como tal a que por el hecho de que te gusten los videojuegos, seas como estás o estés como estés, ¿no? Entonces, ese es el tema de los estereotipos. Por favor, la siguiente. Vamos con otros más. Son antisociales y son introvertidos o introvertidas. Y la verdad es que, curiosamente, ¿no? Aquí hay como un punto muy importante. Luego tachan a las personas que estamos dentro de la cultura gamer en que somos como ciertos ermitaños, ¿no? Porque no salimos de casa, o que no queremos estar en ciertos eventos, o que en cierta manera somos tímidos, ¿no? O que no queremos tener como cierta conversación. Y la realidad es que, además de que hay cierta investigación, y pudiera mencionar, por ejemplo, Dell Company, Dell, la marca de computadoras como tal, en su investigación encontraron que los gamers no son introvertidos, perdón, o son antisociales. Al contrario, se encontró que el 80% de las personas encuestadas como tal se identifican con personas que son abiertas, que son sociales, y que demuestran de manera muy abierta sus conductas diversas, y que esto incluye roles familiares y roles profesionales como tal, ¿no? De hecho, llega a suceder que inclusive las mismas personas que estamos involucrados en la cultura gamer, con esta actualidad que existe con lo de los videojuegos en línea, hay muchísima comunicación y hay muchísima relación social como tal, y tienes mucho diálogo con las personas. Es más, hasta llega a ser terapéutico el hecho de que estés conviviendo con tus amigos o que estés jugando con las personas con las que estés jugando, porque en cierta medida también estás teniendo como esta relación social, solo que la crítica o el estereotipo se basa a que estamos conectados hoy por hoy en una diadema, un poco como lo que estamos aquí, ¿no? Entonces, esa crítica de no estar en esta relación personal o en esta relación física como tal, es la que luego llega a ser como muy estereotipada. Lo importante, o a veces lo que casi poco se ve, y lo interesante es que cada vez más y más esta industria va creciendo en todas las esferas, es que hoy por hoy hay restaurantes como tal en donde se juntan los gamers, se juntan las personas a ir a comer y a jugar en el mismo lugar. Ahí en Villahermosa hay un
un local, se me fue el nombre, en donde tienen este tipo de servicios. ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? Bueno, lo buscaré de nuevo y lo compartiré en mis redes sociales, pero por ahí ya la industria ha venido modificándose para adaptarse ante estas realidades y romper estos estereotipos. La verdad es que muchas personas que estamos dentro de este ambiente, dentro de esta cultura, pues digo, tenemos un diálogo bastante interesante y a veces es un diálogo pues relacionado a la industria. Así como la persona que le gusta hablar sobre el básquetbol, sobre el fútbol, sobre la política, sobre el póker, hay personas que nos gusta hablar sobre los videojuegos, ¿no? Hay personas que nos gusta estos temas y que estamos muy al pendiente de ellos, ¿no? La siguiente, por favor. Otro de los estereotipos gamers y que son los que, la verdad, creo que son los que más marcados también tenemos, es que todos los gamers son personas infantiles. Son personas que son inmaduras, son personas que no tienen como este profesionalismo, que son tímidas, e inclusive, ¿no? que dentro de lo que se ve dentro de la cultura, por ciertas imágenes como tal, que puedan ser inclusive personas pervertidas, ¿no? Entonces, estos estereotipos en lo personal llegan a ser como mal fundamentados y tal vez con cierta falta de información. Un poco lo que les comentaba en relación a la historia de Nintendo es que la relación que tiene este estereotipo de que son personas infantiles es porque justo del 86 a los 90, hacia los 2000, toda la industria y todo el mercado de los videojuegos y todo el marketing que iba en relación es porque todos los videojuegos en su mayoría, para poder adentrar el modelo de negocio de los videojuegos, era relacionado hacia los niños como tal. Entonces, todas las personas que están recordando o que tal vez les tocó o que saben la historia, recordarán eso, que los videojuegos siempre han sido encaminados hacia la industria, hacia el grupo social que son hacia los niños. Inclusive yo recuerdo mucho cuando familia con Chabelo, digo, no estoy tan viejo, pero pues sí me tocó, digo, Chabelo ahí sigue, ¿no? Cuando pasaban con ciertos juguetes, con ciertas cosas, también luego pasaban todo esto del Nintendo. Cuando salió el Super Nintendo fue también toda una locura. Y uno como niño es el que incita, ¿no? Hacia los adultos porque el niño no tiene un alcance económico. Y entonces, pues al final como buen marketing, recordemos el tema de ventas, como buen marketing, pues las empresas tenían que direccionar muy bien hacia dónde iba para poder generar esta venta, la estrategia de marketing, ¿no? Y entonces, por eso es que se da esta relación. Lo curioso es que muchos de los que crecimos en eso, que muchas de las personas que crecimos con los videojuegos, pues ahora ya no estamos tan infantes, ¿no? Ahora ya somos jóvenes, chavorrucos, ¿no? Nos llegan a decir también. Entonces ya estamos dentro de este esquema de productividad y ahora la industria tiene todo un proceso de generación, ¿no? Tanto a las personas que seguimos dentro de la industria de los videojuegos como las personas que solamente fue un brillar o un momento de su vida la parte de los videojuegos, al final es todo un grupo de generación a nivel mundial. No estoy hablando solamente en nuestra sociedad de México, ¿no? A nivel mundial, esto fue exponencial. Y entonces esta relación de que son para niños tiene mucho que ver con esto, en que el marketing va direccionado para la venta con eso. Pero hoy por hoy se ha cambiado y ha cambiado muchísimo porque, reitero, ya las personas ya crecimos, ya somos ahora personas que estamos dentro de una sociedad con ciertos títulos, con ciertas actividades, con ciertas responsabilidades, y entonces la madurez es completamente individualizada y personalizada. Como una persona pudo haber crecido de una forma, el gamer también pudo haber crecido de otra manera, y eso no tiene nada que ver con la industria de los videojuegos. Entonces, eso es muy importante y es necesario romper el esquema de los estereotipos. Y lo que comentaba un poco, regresa también tú, por favor, exacto, sobre la parte de que son pervertidos, es curioso. The Journal of Sexual Medicine sacó una investigación buenísima en el 2018, en donde pongo esta fracción.
que los gamers pueden tener más relaciones sexuales satisfactorias, las personas que están catalogadas como gamers, ¿no? Su sexualidad como tal o la satisfacción de su sexualidad es más satisfactoria que las personas que no son gamers, ¿no? Sin embargo, el deseo sexual y el líbido es inferior a las personas que no son gamers. Y eso es un dato muy importante, porque sí hay cierta correlación en donde el hecho de que te gusten los videojuegos, no hay como una línea, ¿no? De que sean pervertidos, de que sean sexosos, ¿no? Que quieran estar siempre como en este sentido de estar pensando solo en sexo y todo, precisamente por lo mismo. Aquí me recuerda mucho este estereotipo que tenemos en esta serie, ojalá y lo ubiquen, de Big Bang Theory, ¿no? Cómo justo todos los personajes generan una atmósfera dentro de la cultura gamer, dentro de la cultura nerd, dentro de la cultura geek, por acá. Entonces hay un personaje de Wallowit, que es el que siempre está como, ¿cómo está, señorita?, etcétera y todo. Entonces, al final es cómico y es muy gracioso porque se burlan justo de este tipo de estereotipos y todo, ¿no? Pero eso puede pasar en cualquier grupo social. No es algo que sea propiamente definido dentro de la cultura gamer, ¿no? Ahora sí, por favor, adelante. Los tipos de videojuegos, ¿no? Tenemos que hay juegos que son deportivos, ya dábamos el ejemplo sobre el FIFA como tal. Tenemos juegos que son aventura, por ahí uno de los juegos de aventura que en lo particular a mí me encanta es Zelda como tal. Tenemos también juegos que son de guerra, los más conocidos hoy por hoy ya en una evolución de los videojuegos, que son los de Call of Duty, los que son de Battlefield como tal, el Free Fire, que está teniendo mucho éxito en esquemas de celulares. Entonces hay distintos tipos de videojuegos. Hay juegos de estrategia como tal y hay simuladores de juego. Hay inclusive ciertos simuladores en donde hoy por hoy puedes inclusive tener todo un proceso de simulación de vuelo con el Flight Simulator, que es de Microsoft, en donde puedes tener vuelos alrededor del mundo de manera virtual. Entonces son cosas impresionantes en el tema de juegos. Que esto es importante el que tengamos que existen tipos de videojuegos, porque al final cada tipo de videojuego puede generar un impacto a mi manera de ser o puede tener también una relación a qué es lo que a mí me gusta y de qué manera es como a mí me gusta. Por favor, la siguiente. Es importante saber que dentro de estos tipos de videojuegos, pues al final también hay clasificación de videojuegos. Y este es un tema que por favor pido que tengamos mucha conciencia, muchísima conciencia. Como psicólogo, como sexólogo, como gamer profesional, como la persona que puedan tener con ustedes un acercamiento en cualquier momento, dejaré mis redes sociales. Me llegan muchas consultas y me llegan mucha solicitud de apoyo como tal, ¿no? Luego llegan y me dicen, oiga, sexólogo, es que lo que pasa es que mi hijo quiere tal juego, ¿no? Quiere jugar Call of Duty. O ¿por qué mi hijo está teniendo estos comportamientos violentos? O a qué se debe, y me llegan muchísimas consultas en eso. Y esto es la base de mucha de la influencia que pueden tener los videojuegos hacia las personas como tal. Y es el conocer que dentro de los mismos videojuegos hay una clasificación como tal. Tenemos la clasificación A, que esta es una clasificación que es apto para todo público como tal. Son juegos abiertos, dinámicos, aptos para todo público. Pueden ser como el Mario Bros, el primero, el Minecraft como tal, el Roblox. Entonces, es muy importante tener esta conciencia de clasificación, porque justo lo que les comentaba de esta generación de los 80, de los 90, que venimos creciendo y todo, al final, a mí me gusta Mario, pero no necesariamente es que quiera yo estar jugando siempre con Mario. Y recordemos que los videojuegos lo que genera es como una experiencia, una simulación.
Y a veces yo también quisiera yo experimentar el qué es ser, por ejemplo, no sé, el jugar como una historia tipo vaquero, ¿no? Y entonces está un juego que se llama el Red Dead Redemption 2, ¿no? Que habla o que es una historia un poco del viejo oeste de Estados Unidos. Pero ese juego no es para un niño como tal, ¿no? Y justo hay estas clasificaciones, la clasificación B, que contiene ciertos tipos de acciones que ya son para adolescentes o que ya son personas a partir de 12 años como tal, ¿no? Que no es para el niño o que no es para la niña que tenga 6, 7, 5 años, no, sino son juegos específicos que tienen esta recomendación que son para 12 años. Tenemos juegos que están clasificados para mayores de 15 años, que estos juegos son, por ejemplo, el Halo. El Halo es un juego muy famoso en donde dentro de esto hay como esta rivalidad, hay este confrontamiento, tanto individual como en equipo, en donde hay armas, ¿no? Y existen estas armas en donde al final hay disparos y que dentro de estos disparos la imagen de derrotar a tu contrincante pues llega a tener también como cierta simulación de efecto ante los disparos. Pero no estamos viendo cierto contenido gráfico, ¿no? Sangriento, y que dentro de ello, en el estándar, ¿no? de entender ciertas cosas en el crecimiento de los seres humanos, pues hay ya un proceso de sensibilización y de entendimiento sobre este tipo de juegos, ¿no? En donde ya las personas que son mayores de 15 años pueden comprender que al final este tipo de juegos o de acciones como el Halo, lo que comentaba de los disparos, al final es un videojuego. No hay como ahí una relación propiamente a la vida real, ¿no? Hay juegos que son clasificación mature como tal, que son para mayores de 17 años. No son aptos para menores de 18 años como tal. Y esto es el mature, es un poco porque la clasificación también se da tanto en Estados Unidos y en México en este año. Fue que se autorizaron estas clasificaciones que estamos viendo. Clasificación C, clasificación B15, B y A. Y este tipo de clasificaciones como tal del mature, pues son juegos que ya tienen cierta, vamos a llamarle, cierta exposición a ciertos temas ya importantes y sensibles y que son los adultos los que puedan llegar a tener mayor conciencia o mayor entendimiento o que en teoría deberían de tener como mayor sensibilización hacia el tema, ¿no? Ya son temas importantes, ya es un juego en donde se están externando ciertos niveles de violencia, en donde se están externando ciertos niveles de realidad y de crudeza, ¿no? Y entonces, ¿cuáles son la clasificación de? ¿Cuáles son los juegos de adultos que son para mayores de 18 años como tal? Pues justamente este tipo de juegos, el Call of Duty, es un juego muy gráfico, muy gráfico como tal. Inclusive se da mucho el impacto visual de nivel de violencia que se da. Juegos también como, por ejemplo, el Cyberpunk, que es un juego que salió recientemente y que también tuvo como ciertas cosas específicas de lo que llega a suceder. Bueno, sigamos. Juegos también como el Red Dead que le comentaba, el Grand Theft Auto, que te generan muchísimo impacto en relación a cómo se juegan y qué es lo que viene. Entonces aquí es importantísimo el entender esto, por favor, la clasificación de los juegos. Por favor, todas las personas que estamos aquí y que ya tenemos esta información, somos responsables de darnos un clavado a esta información. Cuando tengamos una circunstancia en que algún menor quiera jugar el Call of Duty, que quiera jugar algún juego con cierto nivel de violencia, seamos conscientes de qué es lo que estamos dejando que vean. Así como hay clasificaciones de películas, ¿no? Y que pueda haber cierta supervisión y que cada quien es responsable, al final los infantes son seres que están en ese proceso de crecimiento y nosotros tenemos que tener la responsabilidad de guiar lo más que se pueda para poder generar una conciencia real y un poco lo que comentaba la doctora en este inicio de la charla. Tenemos que generar personas
que contribuyan a la sociedad, tanto en la comunidad universitaria como a nivel estatal, pero también a nivel nacional y a nivel mundial como tal. Y esto es importantísimo. Esta clasificación es muy importante por mucha de la influencia que puede llegar a tener como parte de los videojuegos. Adelante, por favor. Justo, vámonos de lleno y por aquí quiero iniciar sobre un poco las influencias que pueden tener la sexualidad en los videojuegos, perdón, y la sexualidad en las personas. Sí, es correcto. Las ganas descontroladas de querer jugar te pueden llevar conflictos de pareja, te pueden llevar conflictos laborales, te pueden llevar conflictos de familia. Las personas que al final no tienen un control o que dentro de su día a día es una necesidad plena el tener que jugar, si no hacemos conciencia de esa necesidad, si no hacemos conciencia de nuestra relación, de nuestra contribución, si no hacemos conciencia de estas esferas, de lo biológico, lo psicológico y lo social, me pueden generar ciertos conflictos con mi pareja de manera laboral y de manera familiar. Les voy a comentar, si quieren, puedes quitar la diapositiva para que se vea la cámara y platicar un poco con esto. Nos vamos a llevar aquí un tema que estamos llegando ya al punto medular de la charla. Les voy a platicar estos casos y estas realidades que a veces pasan, que mucho sucedió inclusive durante la pandemia, durante todo este tema de la pandemia. Fíjense por ahí que su servidor, pues estábamos también nosotros aquí aislados. Nosotros nos encontramos aquí en la Ciudad de México como tal. Entonces estábamos aislados y dentro de eso pues también atendíamos muchas de las necesidades de manera en línea y teníamos las sesiones y consultas en línea, ¿no? Y la realidad es que nosotros los sexólogos y las sexólogas que tenemos esta formación, los conceptos básicos de la sexualidad es lo primero que nosotros visualizamos y analizamos para empezar a detectar cuál es la situación de consulta a la que se está llegando o la que nos están solicitando, ¿no? Y con esta relación de su servidor, de psicólogo, de sexólogo, me llegaron N cantidad de consultas durante la pandemia sobre conflictos entre parejas, sobre conflictos entre familia y sobre conflictos en lo laboral. Y es justo esta dinámica que hoy por hoy ahora tenemos, ¿no? Muchas de las personas que no estábamos acostumbradas ante la dinámica electrónica, ante esta dinámica, ¿no? de estar dentro de casa, pues al final había como estos espacios intermitentes entre una actividad y otra, y entre esos espacios intermitentes, llevar tanto tiempo de aislamiento, pues muchos empezaron a buscar ciertas formas de entretenimiento como tal, ¿no? Su servidor inclusive empezó a retomar ciertas, con el apoyo de mi esposa, retomamos también como ciertas ganas de volver a regresar a los torneos, ¿no? En línea. Pero lo que quiero decir es que sí se daban estos conflictos porque nos decían, ¿no? No, es que mi pareja quiere estar jugando solamente. Y ya llevamos 6 semanas encerrados y yo veo que él se la pasa o ella se la pasa jugando y solamente está ahí sentado y no quiere estar conmigo como tal, ¿no? Y estos conflictos se daban muchísimo desde diferente perspectiva, desde la circunstancia de la pareja que no jugaba videojuegos, como desde la circunstancia de la persona que jugaba videojuegos, ¿no? Y entonces aquí sí es importante el reconocer que sí existe por parte de la Organización Mundial de la Salud un desorden, ¿no? Mental en donde ya estamos hablando temas patológicos. Y estos temas patológicos me refiero a estas personas en donde definitivamente han sido noticias a nivel internacional durante el 2020, fueron noticias, inclusive ciertas noticias preocupantes, ¿no? En donde había personas que no ponían atención a su cuerpo y simplemente no querían despegarse de estar jugando y no atendían sus necesidades biológicas, que era el comer o el ir a hacer del baño o relajarse o darse un espacio.
por esta adicción o por estas ganas de querer estar centralizados solamente en los videojuegos. Nos vamos también a los temas complicados, tristes, en donde se han visto circunstancias de situaciones caóticas, ¿no? En donde ha habido asesinatos por tema de simular ciertas partes de los videojuegos. Y estos, reitero, ya son desórdenes. Y tristemente se vuelven noticias en donde alimentan más estos estereotipos, ¿no? Y junto con la pandemia alimentó muchísimo más estos estereotipos por tipos de comportamientos en donde no necesariamente estaban en ese extremo. No eran en ese extremo patológico como tal, sino era un extremo al final de pareja, era un extremo, o una línea, perdón, una línea de relación de pareja, de relación de familia, de relación laboral. Y entonces ahí la intervención importante que se daba era justamente el identificar dentro de las esferas qué situación estaba pasando con la persona, tanto que estaba en los videojuegos como la que no está en los videojuegos, ¿no? Y ahí sí, hay que reforzar muchísimo en donde tengamos algo presente. Es un juego como tal, ¿no? Yo recuerdo muchísimo, lo comparto desde mi ser, yo recuerdo muchísimo que cuando jugaba yo de chiquito, creía que si yo no pasaba tal etapa o que tenía que pasarla, o que si le ponía pausa o le ponía start como tal, me desconcentraba y era una circunstancia en donde yo no podía sostenerlo así, ¿no? Yo tenía que seguir jugando como tal. Entonces me hablaba mi mamá, no le hacía caso y pues bueno, con unos buenos cotorrazos, ¿cómo no que hacías caso, no? Y entonces por las malas aprendías en cierta forma, ¿no? Acá no estamos hablando de que hay personas que por las malas se tienen que aprender. Creo que hay mucha responsabilidad por parte de nosotros en hacer conciencia de que es un juego. Al final es un juego como tal, ¿no? Entonces, sí hay muchas personas que están apasionadas dentro de esto, hay muchas personas que esa pasión y esas emociones se centralizan y se focalizan a que el juego pues llega a ser de mucha importancia, de mucha relevancia, porque ya ahora, hoy por hoy, hay cierto nivel de información estadística relevante e importante, en donde cuántas personas son las que están jugando, cuántos goles metiste para un torneo, etcétera, y entonces hay ya un dinero por medio. Pero estamos hablando que es un porcentaje mínimo de los que están concentrados en un esquema de deporte como tal, ¿no? Y ahí lo relevante, lo importante es el darse cuenta qué es lo que está pasando a mi alrededor. Las personas que me están viendo y que son gamers, sí les doy esa parte como de información. Hay que darnos cuenta, y es una responsabilidad importante de nosotros, de cuál es el interés que realmente nosotros tenemos. ¿Cuál es la preocupación o analizar sobre todo el impacto que pueda tener en el hecho de solamente estar concentrado en el videojuego y que no pongamos atención en nuestro alrededor? Sí es de mucha importancia el que tengamos esa conciencia, es de mucha relevancia, pero también hay una responsabilidad compartida, tanto de la familia como de la pareja, el entender que para el gamer, la persona que le gustan los videojuegos, eso es un espacio de esparcimiento, es un lugar de esparcimiento, es un lugar de relajación como tal, o es un lugar en donde al final se entretiene. Y es un poco lo que trato siempre de explicar, es la diferencia está en que en vez de que salgas a, no sé, a tomarte unas chelas, a platicar con tus amigos, o que salgas a algún otro lado para justamente convivir o tener un pasatiempo, que quieras leer un libro en un parque o que quieras ir a algún centro religioso, cualquier pasatiempo que tú tengas, es lo mismo que pasa con los gamers. Entonces, estas personas que no son gamers y que tengo la dicha ahora de llegar, también hay una responsabilidad de ir reestructurando el estereotipo, de tener que sí hay como tal una importancia hacia la persona que le gustan los videojuegos y que debemos también de ser copartícipe de ello. ¿Y qué pasa? Pasa luego que si se dan estas oportunidades, hoy por hoy les puedo decir que se ha dado una convivencia muy interesante en muchas de las personas que llegaron a consulta o que pidieron asesoría como tal. Ahora, hoy por hoy tengo relaciones, tengo parejas en donde me cuentan que juegan juntos, ¿no? Hay un juego que se llama el Mario Party y juegan juntos, pasan un tiempo, y no necesariamente por eso es que tengan que llevarla mal. También está el otro lado, ¿no? En donde
El gamer propiamente ahora presta muchísimo más atención en su conciencia, en su despertar, en el estar aquí y ahora, y que tienen esta interacción con la pareja y de que sabe que si la pareja también le gusta ir, no sé, a la ópera, uno también va en ese sentido y es un proceso de negociación. Es muy importante el que tengamos este diálogo y esta charla, porque en verdad los videojuegos han empezado a crecer tanto, 72 millones de personas en México. Y de esas 72 millones de personas, como todo, hay una curva dentro de esa curva de normalidad. Tenemos estos casos extremos como tal, ¿no? De las personas que al final pueden ser un tema de patología, pero al final hay una curva de normalidad en donde está la mayoría. Y esa mayoría es la que también hay que generar esta conciencia y esta relevancia en donde hay que también acercarnos para que poco a poco la cultura se vaya fortaleciendo como tal. Eso como primer punto. Podemos regresar a la diapositiva, por favor, Julián. Oh. Muchas gracias, Julián. Qué amable. Colega también. Por ahí, no, regresamos, por favor, tantito. Ahí. Vamos a ir tocando estos temas, ¿no? Los videojuegos se vuelven la escuela de algunas personas. Pues aquí está un fiel servidor. Los videojuegos se convirtieron parte, la verdad es que yo les puedo comentar que gracias a los videojuegos aprendí inglés. Gracias a los videojuegos tuve un desenvolvimiento personal muy importante. No me dejará mentir, siempre lo platico cada vez que doy una conferencia relacionada a los videojuegos. Estoy plenamente agradecido y orgulloso de tener la madre que tengo, porque en verdad que ella se dio cuenta que con los videojuegos pude poder desarrollar muchas de las necesidades y habilidades que requería, porque aquí su humilde servidor tiene ciertas dificultades oculares, tengo estrabismo se le llama como tal. Entonces, por ahí luego tocaba el parche en el ojo para poder fortalecer el ojo, etcétera, y el estar viendo la televisión, justo eso ayudaba al fortalecimiento del ojo. Cierto nivel también de tartamudez, en donde con los videojuegos hoy por hoy lo he podido pues, desarrollar y controlar en cierta medida, aunque ustedes no lo crean. Y la verdad es que mi madre también se percató mucho de eso y sobre todo, y más allá de estas circunstancias biológicas, ¿no? Creo que el hecho de que mi madre haya permitido que yo me adentrara a los videojuegos y que tuviera como este acercamiento personal y que lo pudiera vivir como tal, reforzó mucho mi manera de ser, mi forma de ser. Porque gracias a los videojuegos siempre hubo como una explicación por parte de ella, de que si había alguna derrota o si había algún problema, es como ella le encantaba jugar mucho el Mario, ¿no? Le fascinaba jugar mucho el Mario. Y entonces ella llegaba y me decía, mijo, es como cuando perdiste y tuviste otra oportunidad, venga, inténtalo de nuevo, ¿no? Entonces los videojuegos forman como tal. Y eso ayuda muchísimo a tener esta línea de formación, tanto para bien como tanto para mal. Y entonces también esa es la importancia que nosotros debemos de tener de los videojuegos, porque hoy por hoy recordemos la clasificación de los juegos. Si dejamos que los infantes, si dejamos que las personas como tal tengan acceso o que generen esta convivencia con juegos que no son aptos para su edad, los responsables somos nosotros. No le podemos echar la culpa a la industria como tal. La industria hace su producto para el consumo como tal y para cubrir ciertas necesidades de lo que aparentemente como sociedad y cultura gamer estamos solicitando. Pero la responsabilidad es de todos nosotros y de todos nosotros. De generar esta conciencia para que podamos tener el proceso de educación o el proceso de acercamiento de los videojuegos de una manera óptima. Hoy por hoy los videojuegos inclusive están metidos para este desarrollo cognitivo de los niños y de las niñas. Y hay que tener reglas, hay que tener, por supuesto, estas condiciones y cosas normadas dentro de casa para que ellos entiendan que hay un horario de juego, que hay cierto tiempo de juego como tal y que hay tipos de juegos. Entonces, es una responsabilidad de nosotros que podamos tener
el hecho de decir o recomendar que ese juego no necesariamente es para ellos. Gaby, ya te estoy viendo, muchas gracias. Mira qué bien. ¿Hay preguntas, hay comentarios, perdón? Sí, claro que sí. Fíjate, quiero dar, vamos a dar por el tiempo algunas respuestas a sus preguntas que están en el chat. Agradecerles, en verdad estoy leyendo y todas son muy interesantes, son comentarios. Y bueno, quisiera iniciar esta sesión de preguntas y respuesta para la número 1, que la hace Arturo. Dice, ¿el juego puede ser adictivo o la persona se obsesiona con el juego? El juego puede ser adictivo, es algo como muy subjetivo, porque el juego tiene una historia y el juego tiene una forma de ser. Hay juegos que son muy intuitivos, ¿no? Entonces, hay juegos que sí pueden impactarte porque te llama mucho el tipo de juego que es, como tal, y que dentro de ello el juego te llame la atención y entonces se vuelve como una adicción ese tipo de juego, ¿no? Mucho de lo que está sucediendo es que hay juegos muy sencillos como el Free Fire, que lo agarras desde el celular y son muy intuitivos, ¿no? Pero la persona propiamente es la que se vuelve como muy necesitada de estar jugando. No me gusta decir adictivo porque al final el nivel adictivo ya es un nivel ya de mucha importancia, ¿no? De mucha necesidad de estarlo jugando, y ese nivel de adicción sí ya hay que tener ahí un acercamiento. No pasa nada si nos gusta el juego, ojo, no pasa nada si nos gusta el juego y que dentro de ello me acordé que tengo que hacer tal actividad y entonces dejas el juego y vas y haces tu actividad. O que dentro de ello sabes que tienes 2 horas libres, no vas a hacer absolutamente nada. Te recuestas, juegas un rato, etcétera y todo. Perfecto. Cuando es así, puedes entender que hay juegos que te llaman mucho la atención, pero que no necesariamente es un tema de adicción. Sí pueden surgir adicciones hacia los juegos, pero no es propiamente porque el juego haya sido o creado para la adicción. ¿Sí me explico? No sé si me logré dar a entender, pero bueno, es parte de la explicación. Gracias, Jorge. Bueno, otra pregunta dice, para los videojuegos como el Free Fire, donde dicen que su mente se desborda en lo irreal, ¿qué pasa con esa vida virtual que optan? Fíjate que es muy curioso. Hay un juego, una película que se llama Real Player One, que es de Steven Spielberg, y que habla ahorita también mucho y que va mucho en relación con lo que está en relación a la meta de Facebook, metaverso que quieren hacer Facebook sobre todo este esquema virtual. Pasa que justo lo que comenté, es muy importante hacer conciencia de que estamos jugando un videojuego, de que estamos en una simulación. Y a veces es tanto lo que nos adentramos que hay que recordar nuestras esferas, lo psicológico, lo biológico y lo social. Esto aplica no solamente para lo virtual. Lo virtual puede generar una explosión de sensación y de sentimientos, porque cuando uno se pone ahora los goggles, ¿no? O que se ponen los audífonos, o que ahora ya hay como ciertos equipos tecnológicos impresionantes, si creemos que esa es la realidad de las cosas, ahí es donde hay que tratar siempre de ayudar y de poder generar conciencia de las circunstancias. No dudo que pueda generar una realidad a ciertas personas. Sano, no necesariamente es que tenga que ser sano hoy por hoy. Estamos en una transición, estamos en una evolución tecnológica impresionante. ¿Cuándo nos hubiéramos imaginado estar centrados? Somos arriba de 400 personas que estamos conectadas para estar todos en un mismo lugar de manera virtual. Estamos revolucionando. Toda la tecnología está revolucionando. Entonces, hay realidades que apenas se están construyendo y hay realidades que hay que generar conciencia de esas realidades para entender si es una realidad o es una ficción. Fíjate, y con esta pregunta, con esta respuesta que nos acabas de dar, se relaciona la siguiente. Dice, ¿cómo podemos ser conscientes si un videojuego está influyendo de mala manera en nuestra vida? Fíjate que buenísima pregunta. La verdad es que pasa mucho. Voy a dar el caso de uno de mis ahijados. A veces las personas que estamos jugando o las personas que estamos dentro del juego no nos damos cuenta y lo dejamos como parte de que
es mi pasión y así me gusta y es mi coraje y así es. Pero los que están alrededor de mí se percatan de ello. Voy a platicar este ejemplo de mi ahijado. Estamos jugando justamente FIFA, ¿no? Entonces, tiene 6, 7 años, si no me equivoco, qué mal padrino soy. Pero dentro de ello, pues sabe jugar FIFA. Pero pues uno tiene un poquito más de habilidades, ¿sabes, Gaby? Entonces, al final dentro de ello, tuvimos ahí como ciertos partidos, jugamos como tal, y pues bueno, le di una goliza al pobre de mi ahijado, ¿no? Entonces, ese sentimiento de enojo, de frustración, de coraje como tal, tanto del proceso de la pérdida, de que perdió, es donde uno tiene que darse cuenta y es donde uno tiene que llegar y decir, hey, ojo con esto. Ahí algo está pasando. El videojuego está influyendo tanto en tu emoción que el coraje ya iba relacionado de mi ahijado hacia mí también. No me quería hablar, no me quería dirigir la palabra, no quería tener como ningún tipo de comunicación conmigo, y ahí es donde uno se puede ir también acercando y mencionando de, hey, hay que enfocarnos. Esto es un juego como tal, ¿no? Y tanto se gana como se pierde. Y entonces sí hay que tener como mucha conciencia y hay que estar siempre alerta de qué es lo que está pasando a mi alrededor. Es un poco el ejemplo que dije de los casos que tuve durante la pandemia y que siguen siendo frecuentes. El que juega, a veces luego ni se percata. Pasan 2, 3, 4, 6, 8, 10, 12 horas jugando. Y puedo seguir contando las horas y ni se percatan de que todo ese tiempo se la pasaron jugando. Y justo es donde uno tiene que hacer conciencia, llegar a decir, canijo, ¿fueron 12 horas? No, párale. O canijo, ya llevo 4 horas, párale. En mi caso luego llega a suceder. Anteriormente teníamos como una dinámica completamente distinta, pero hoy por hoy hay mucha más conciencia y entonces como, ya llevo 2 horas, hey, vamos a darles un break. O ya llevamos 3, 4 horas, ya llevamos tanto no saben qué, ahí nos vemos mañana. Oigan, ¿ya vieron la hora que es? Entonces, siempre hay que tener conciencia de eso. Y a veces uno que lo juega no tiene esa conciencia, no tiene como esa sensibilidad, ¿no? Pero toca darnos cuenta, toca el que trabajemos en nosotros mismos. Gracias, maestro Jorge. Pues muy contenta de escucharte tocar diferentes puntos que de hecho en las preguntas que voy leyendo y que bueno, son bastantes, me gustaría dar lectura, pero por el tiempo ya vamos apresurados, tocan diferentes cuestiones acerca de la ansiedad, que si tiene que ver, está relacionado al jugar algún tipo de videojuego, los estereotipos también, en las preguntas hay comentarios también acerca de personas que dicen que pues precisamente los etiquetan por el hecho de estar jugando algún tipo de videojuego. Hablan de las clasificaciones también. Acerca de abrir espacios para que haya competencia de estos videojuegos, propuestas. Bueno, son realmente muchas. Quisiera dar nada más lectura a una última para ir cerrando, para que pues ya con esta finalicemos y vayamos concluyendo el tema, que evidentemente en relación, algunas otras tienen que ver, fíjate, con lo que comentabas de las relaciones sexuales, si tienen... si ya está afectando en la vida sexual de la pareja, ¿no? Entonces, justamente lo que hablábamos hace un momento en tu participación, también lo comentan en las preguntas. Por favor, las personas que se están conectando ya a finalizar esta conferencia, si pudieran buscarlo en el canal de YouTube, Consultorios Psicopedagógicos, ahí va a estar grabada y podrán escucharla completa, ¿no? Entonces, bueno, voy a seleccionar una ya para finalizar. Dice, ¿qué piensa de las personas que juegan cualquier juego y se pierden? Y si pierden, se enojan y se frustran. Ay, mira, eso me recuerda a mi sobrino. Sí, pasa muy seguido. Daba el ejemplo de mi ahijado, ¿no? Y pasa muy seguido el tema de ira, ¿no? Por ejemplo,
por ahí ha pasado que a veces el que está jugando, ahora que se dan estos juegos de mucha colaboración, en donde no depende el 100% de ti el ganar, sino que debe de haber un trabajo en equipo. A veces en la misma vida sucede, en el tema laboral, en el tema de algún partido de fútbol, en cualquier ejemplo que podamos utilizar, pero si lo aterrizamos en el esquema de los videojuegos, pareciera que no existe, pero existe de la misma forma. Existe que luego hay una persona que se vuelve como el centro de atención, vamos a llamarle, o se vuelve el centro de la organización, o puede llegar a ser el líder, o puede generar también como cierto, no sé, línea de cómo hacer las cosas. Y a veces hay frustración, y a veces hay enojo, porque no lograron, no alcanzaron el éxito, no ganaron como tal. Siempre cuando existe el ganador y perdedor, el trabajo de perder es complicadísimo en los videojuegos, en la misma vida, en el trabajo, en cualquier competencia. Y eso es lo que hay que tener en cuenta. Siempre que estamos jugando, siempre, en cualquier momento, siempre estamos teniendo una vida, vamos a llamarle. Es como esa vida como tal. Y me refiero a la vida, es de la oportunidad que tengo yo para ganar. Cuando no ganamos, nos enojamos. Cuando no ganamos, nos ponemos histéricos, nos sentimos tristes. Y entonces, para mí me encantan los videojuegos porque es una manera de cómo poder entrenar o cómo poder desarrollar, ¿no?, el manejo de tus emociones. Y aquí influye tu inteligencia emocional, Gaby. Es impresionante cómo, por eso es tan apasionante para mí este tema, porque pareciera que por el hecho de solamente ser videojuegos, es que es de niños, es que no. Es que en verdad es un esquema de simulación muy impresionante que se puede meter en el día a día. Y un poco lo que voy a invitar es que todas las personas que tengan sus dudas, todas las personas que quieran seguir teniendo este contacto y todo, además de que lo podemos seguir teniendo en esta relación con la UJAT, por ahí es importante mencionarlo. No tenemos cierta investigación científica en México relacionada con los gamers. Y entonces, junto con el IMESEX y en una de esas también, unas pláticas que tuvimos ahí en persona, también lo podemos empezar a visualizar dentro del UJAT. Hay que hacerlo, hay que trabajarlo. Toca hacerlo como tal. Es importantísimo que empecemos a hablar sobre la sexualidad y la influencia que tiene los videojuegos en la sexualidad como tal. Es importantísimo, porque tiene muchísima relación. Hoy por hoy los videojuegos están inmersos en muchos de los ambientes como tal. Reitero, hoy por hoy, inclusive Rapid, la aplicación Rapid, tiene por ahí el hecho de que juegas y puedes ganar monedas virtuales. Tiene un anuncio. Va a haber toda una evolución impresionante de los videojuegos. Entonces, hay mucho que trabajar, tanto de manera profesional, científica, pero vayamos trabajando de manera individual con mis emociones y entender que a veces se gana y a veces se pierde. Y de manera responsable también, Jorge, a mí me ha tocado igual en la consulta también, pues, invitarlos a los papás, a las mamás, que se unan también a conocer estos espacios donde sus hijos también, y bueno, un poquito investigar qué es lo que están jugando, para qué lo están jugando. Por ahí hay preguntas acerca de que no hay esta restricción de algunos juegos acerca de algunas edades que lo mencionaba, pero yo creo que tiene que ver con este acercamiento también, esta invitación a que los papás tienen que supervisar, algo muy importante, supervisar qué es lo que están viendo, ¿no? Desde las redes sociales, claro, sí, los diferentes medios de comunicación, como también la participación en los videojuegos. Yo creo que esta persona adulta también debe conocer por qué les llaman la atención y para qué lo están utilizando. Entonces, creo que ahí es la invitación a la responsabilidad, digo, de manera conjunta. Ahorita lo estamos viendo, yo te platicaba precisamente acerca de cómo hay conectividad para los videojuegos, pero para las clases, ¿no? Como dicen, exacto, que no tienen conectividad, ¿no? Pero esta relación, ¿no? Hasta que lo hablábamos, sí, entrábamos en... Pasa que luego somos aventajados, ¿no? De algunos que están dentro del esquema. Curiosamente no tienes conectividad para poder estar en clase, pero sí tienes conectividad para estar jugando. O a veces utilizan algunos gamers el término lag,
que es como el retraso de información, un poco lo que luego llega a pasar, que se atrasa o se bloquea la señal. A veces es de que, no, a ver, salte de tu clase porque voy a jugar. O no quiero estar conectado a tal conferencia porque me consume velocidad de internet y entonces prefiero mejor jugar. Ahí es donde me refiero también que puede generar ciertos conflictos de manera laboral. Porque sí me tocó que tanto en cuestión estudiantil o en cuestiones laborales, luego pues no se conectaban a trabajar, ¿no? Y preferían mejor estar ahí, ya que están en casa, tienen la consola enfrente, mejor preferían tener ahí, estar jugando un rato y pues no se conectaban. Entonces, ojo con eso, claro que sí. Ok, pues Jorge, pues un placer haberte escuchado y precisamente este fue como el primer punto de inicio para el acercamiento a estos estigmas, estos estereotipos de los videojuegos. Esto da para una segunda conferencia. Está abierta la posibilidad de volverte a invitar a estos espacios que la universidad, a través de la Secretaría de Servicios Académicos y la Dirección de Programas Estudiantiles abren para, pues, incidir en la formación integral de cada uno y una de las estudiantes, porque es un tema que tiene mayor relevancia ahorita precisamente en esta situación de contingencia que tuvimos durante 1 año y medio y que, bueno, va a traer varias repercusiones y beneficios también, claro. ¿Sí? Este boom y que lo mencionabas tú en tu participación. Entonces, quiero agradecerte pues toda tu disponibilidad por este tema y es un primer acercamiento como así lo mencionabas. Entonces, quiero agradecer tu presencia en esta conferencia y les invitamos a quedarse en la mesa de diálogo Habilidades para la vida en la sexualidad. Ahorita a las 12 horas comenzamos y en el chat le dejaremos el link de acceso para que puedan conectarse y se conecten. Agradecemos. Gaby, un favor, nada más un favor, si Julián me puede ayudar con esas 2 últimas imágenes para que los asistentes tengan por ahí cierta información. Sí, claro que sí. Nada de tus datos de contacto. Sí, quiero decir la frase que lo dicen muy bien mis amigos de la Bon Vivant, que también me encantaría que por ahí lo pudiéramos proyectar, aprovechando nada más ahí de unos minutitos. Que abres la... A ver, permíteme. Claro, sin problema. Déjame ver si comparto. Digo, igual y lo hago yo, si quieres. Ah, ok. Bien. Mira. Vamos a hacer lo siguiente, porque quiero compartir esto. Por favor, como dicen mis amigos de la Bon Vivant, síganlos también en sus redes sociales. Son una banda de música que toca videojuegos espectacular, maravillosa, los recomiendo. Digamos no al game over, por favor. Digamos no al game over. Y pues bueno, gracias. Y me encuentran en mis redes sociales, tanto en Facebook Gaming, como en Twitch, como en Discord, como Dr. Sam. Y en Twitter, para cualquier duda, pregunta, todas las que no pudimos atender en esta charla, ahí como sexólogo-sam, ahí en Twitter, por favor, contáctenme. Yo puedo tener ahí el contacto con ustedes. Y pues bueno, ahora sí, mi Gaby, propiamente quería compartir esos datos. Y pues para dar un cierre, decirte que estoy plenamente agradecido. Muchísimas gracias con toda la universidad. Cualquier llamado que requiera mi alma mater, aquí estamos. Creo que eso siempre va a ser un orgullo el pertenecer al UJAT. Y pues bueno, dentro de ello también deseo mucho éxito en todas las demás conferencias que se vienen con todo esto que va a estar en relación a esta jornada. Muchísimas felicidades y agradecer la asistencia de todos y de todas las personas que se conectaron. Estamos también aquí para servirles y pues siéntense orgullosos todos los estudiantes que están dentro del UJAT. La UJAT es una universidad con clase mundial. Y entonces, pues bueno, sintámonos orgullosos. Y enhorabuena a todos mis colegas que están trabajando en cada uno de los consultorios. Me dio muchísimo gusto el poder tener ahí contacto con ellos. Gaby, te agradezco también toda la gestión. Muchísimas gracias, Gaby. Y estamos a la orden.
Gracias a ti por tu disposición, tiempo y disponibilidad por venirnos a visitar también a esta alma mater. Nuevamente reiterarte las gracias y bueno, a nuestras autoridades que se quedaron durante toda la transmisión de este evento, precisamente porque están interesados en compartir y bueno, y también informar a sus familias, a las autoridades con las que se relacionan, todo esto que hoy nos proporcionas y que muchas veces nos pueden acercar, ¿sí?, a una sociedad más libre de violencia, pacificadora y solidaria. Entonces, agradecerte, Jorge, y pues nuevamente bienvenido y gracias por todos tus conocimientos que nos aportas el día de hoy. Y agradeciendo nuevamente al público, a los y las estudiantes que son la razón de ser de esta alma mater y invitarlos que se conecten a la mesa de diálogo que ya iniciamos en unos momentos más, que son habilidades para la vida en la sexualidad. Ahorita les compartimos en este chat y el link de acceso al evento. Gracias, Jorge, y muy buenas tardes. Estoy en la duración de afecto. Gracias. Gracias.